Nos acompaña Daniel Aguado, es licenciado en Biología, máster en Seguridad y Biotecnología, y nos va a hablar también de tripanosomátidos en Azores, el paraíso sin Varroa. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Y como ha dicho, mi charla va sobre los tripanosomátidos en las Islas Azores, que, como veremos a continuación, es un lugar en el que se encuentra ausente Varroa. Los archipiélagos de origen volcánico situados en el Océano Atlántico, próximos a Europa y África del Norte, se les considera colectivamente como Macaronesia. Y en esta zona es donde se encuentran dos archipiélagos en los que se centra este estudio, los archipiélagos de Azores y de Madeira. El archipiélago de Azores está formado por 9 islas situadas a unos 1.400 kilómetros de la costa de Lisboa y se divide en 3 grupos. El grupo occidental, formado por Corvo y Flores; el grupo central, formado por Faial, Graciosa, Pico, Terceira y San Jorge; y el grupo oriental, formado por San Miguel y Santa María. Y por otro lado tenemos el archipiélago de Madeira, que están situadas a unos 900 kilómetros de la costa europea y 700 de la africana. Y están divididos en 2 grupos. Por un lado, un grupo formado por 2 islas grandes, la isla de Madeira y Porto Santo, y otro grupo más pequeño formado por islas de menor tamaño que se encuentran sin habitar. Estas islas poseen poblaciones de abejas que han permanecido aisladas durante muchísimos años, aunque hay evidencias genéticas de que ha habido introducción de abejas europeas. Esto en otras localizaciones se asocia con la entrada y diseminación de patógenos, ya que altas densidades de poblaciones de abejas importadas pueden facilitar también la importación de patógenos que pueden encontrar condiciones idóneas para su rápida multiplicación y posteriormente expandirse a las poblaciones de polinizadores silvestres. Y además una mayor incidencia de los patógenos se correlaciona con el despoblamiento de las colonias. Es por eso que en estas islas hay fuertes restricciones en dichas importaciones de abejas para controlar principalmente la entrada de Varroa, aunque es conocido que se producen de forma no controlada. Y de hecho, por ese motivo, hay islas en las que ya ha entrado el ácaro. Pero sí que es verdad que hay islas en las que aún permanece ausente, como es el caso de las islas de Graciosa, San Jorge, Terceira, estas principales, y San Miguel y Santa María. De hecho, se considera el territorio europeo con mayor número de colonias libres del ácaro, y es por eso que en 2019 la Unión Europea reconoció a estas islas como zonas indemnes de Varroa. Por tanto, el estudio de las abejas de estas islas es de gran interés, ya que nos va a permitir estudiar las abejas antes de la colonización por Varroa, ya que llevan muchísimos años aisladas, y aparte nos va a dar información acerca de la prevalencia y distribución de patógenos y establecer relación entre ellos. Uno de ellos, que ya he mencionado, es Varroa destructor, que, como ya ha comentado mi compañera, es un ácaro ectoparásito hematófago que se alimenta del cuerpo graso y la hemolinfa de la abeja y actúa como vector de agentes patógenos, como los virus, y que además, debido a esto, genera enormes pérdidas en la apicultura a nivel mundial y produce la enfermedad conocida como varroosis. Su hospedador original es Apis cerana, la abeja asiática, pero consiguió dar el salto a Apis mellifera, donde encontró unas condiciones más beneficiosas para su reproducción, y de ahí se pudo extender a todos los continentes del planeta debido a las importaciones de abejas melíferas. Y por otro lado tenemos los tripanosomátidos, como también ha mencionado mi compañera María. Los primeros descritos en abejas fueron Critidia mellificae y Critidia bombii en abejorros. En 2015 se describe Lotmaria passim, pero parece ser que lleva asociada a las colmenas, que ya podía estar en las colmenas desde hace bastante tiempo, antes de su descripción. Se empezaron a observar a partir de aquí elevadas prevalencias,
se sabe que se localizan en el tramo posterior del tracto digestivo, por lo que se presupone que la posible infección se puede realizar mediante transmisión fecal oral. Y hay escaso conocimiento de su patogenicidad, pero en nuestro grupo de investigación se ha demostrado que acortan la vida de las abejas. Y además, con las nuevas técnicas de biología molecular se pueden detectar otras especies de tripanosomátidos, no solo estas que se encuentran más comúnmente, Critidia mellificae, Lotmaria passini y Critidia bombi, sino otras especies de tripanosomátidos que raramente se encuentran en abejas, como Critidia cantocephali, Critidia spoeki o alguna especie de tripanosomátido que aún está sin describir. Por tanto, en este trabajo, los objetivos son determinar si hay presencia de tripanosomátidos en estas islas donde no ha habido movimientos de colmenas desde hace años y conocer qué especies de tripanosomátidos llevan asociados a Apis mellifera desde antes de la expansión de Varroa. Para ello, se analizaron un total de 572 muestras pertenecientes a colmenas muestreadas en los años 2014 y 2015 en las Islas Azores y en Madeira. Además, gracias a la doctora Alice Pinto del Centro de Investigación de Montaña en Braganza, pudimos analizar muestras pertenecientes al año 2020, un total de 89, pero estas muestras solo pertenecían a 4 islas: Santa María, San Jorge, Fayal y Terceira. Los análisis se llevaron a cabo por PCR convencional utilizando cebadores genéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder detectar qué muestras son positivas y negativas a tripanosomátidos, pero no vamos a poder saber qué especie de tripanosomátido es. Y estos fueron los resultados. De las 572 muestras analizadas, 408 fueron positivas, lo que supone una prevalencia del 71,3% a nivel general. Si nos fijamos individualmente, isla por isla, todas las islas, excepto Graciosa, superaba el 50% de prevalencia, lo que quiere decir que al menos la mitad de las colmenas de estas islas están infectadas por tripanosomátidos. En cuanto al año 2020, de las 89 colmenas analizadas, 28 fueron positivas, lo que supone una prevalencia del 31,5%. De estas muestras positivas se seleccionaron 93 muestras para realizar un estudio de secuenciación masiva en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Con esta técnica, que es de nueva generación, vamos a poder detectar todos los ácidos nucleicos de todo el ADN de una muestra. Entonces vamos a poder diferenciar entre las distintas especies de tripanosomátidos que tiene una muestra. Y para ello se procesó el producto de PCR de las PCRs que hicimos anteriormente, se purificó ese ADN, se crearon las librerías genéticas, se llevó a cabo el estudio de secuenciación y posteriormente se llevó a cabo el análisis de las secuencias, que os voy a comentar ahora cómo se hizo. Bueno, esto son las secuencias de una sola muestra, ¿vale? El ADN está formado por cuatro bases principales, 4 nucleótidos, y aunque no se ve muy bien, esta primera secuencia, cada una de las letritas corresponde a uno de esos nucleótidos. Si hay un puntito debajo de las siguientes secuencias, quiere decir que en esa posición el nucleótido es el mismo que el de la primera fila. En cambio, cuando hay algún cambio, alguna letra, es que en esa posición ha habido un cambio de nucleótido. Y cada una de estas secuencias, por tanto, es distinta al resto. De modo que vamos a poder diferenciar entre las posibles variantes de tripanosomátidos que haya en la muestra. Y este numerito de aquí, que tampoco se va a ver muy bien, nos indica el número total de lecturas de cada una de las secuencias. La primera tiene unas 9.000 lecturas, la segunda 6.000 y pico, la tercera ya 13, que se encuentra en una baja proporción. De modo que este número nos va a indicar la abundancia de esta variante dentro de la muestra. El siguiente paso es alinear las secuencias, que en este caso ya están alineadas, para ver los distintos cambios en las posiciones. Se introducen las secuencias de referencia de las distintas especies que están descritas hasta el momento: Lotmaria passini, Critidia mellificae, Critidia bombi, Acanthocephali y
una especie de tripanosomátido que se ha encontrado en abejas recientemente. Y yo, para simplificar, pues bueno, las de referencia de Lodmaria las he llamado LP1, LP2, CM1, CM2 a las de Critida mellificae, CB1, CB2 Critida bombi, CA Critida cantocepali y CSP a esta nueva especie. Y ya el siguiente paso, ya tenemos todo montado, tenemos nuestras secuencias y las de referencia, hay que comparar para saber qué especie de tripanosomátido es. Y nos fijamos en estos puntos clave que nos permiten la diferenciación entre las distintas especies. En nuestro caso, todas nuestras muestras correspondían a Lodmaria passim. No se detectó ninguna otra especie de tripanosomátido. Como he dicho, esto es de una sola muestra, pero este patrón se observó en todas las muestras de todas las islas, lo que concuerda con los resultados a nivel mundial en los que la especie predominante es Lodmaria passim, mientras que Critida cantocepali apenas se detecta o se encuentra a bajas cargas parasitarias, como ha comentado mi compañera María. Bueno, una vez analizadas todas las muestras de todas las secuencias, de todas las muestras de todas las islas, se agruparon las secuencias que eran iguales en todas las muestras y obtuvimos que las variantes principales eran las de referencia, las que hemos llamado LP1 y LP2, siendo la predominante LP2, que el número de lecturas se ve que es mayor que el de LP1. Y en el archipiélago la distribución queda de esta manera, siendo la variante LP2 mucho más predominante en las islas centrales, a diferencia de las islas que se encontraban en el exterior y en Madeira, en los que seguía siendo predominante, pero en un número de lecturas muy similar, prácticamente iguales. Y no pudimos establecer ninguna correlación entre la presencia de varroa, de Lodmaria y ninguna de sus variantes, ya que en la isla de Flores, que tiene varroa, el número de lecturas fue muy similar, mientras que en estas otras dos islas, Fayal y Pico, era mucho más predominante la variante LP2 a pesar de tener varroa. Y bueno, no solo encontramos estas variantes, sino que encontramos otras que se repetían en todas las muestras, en todas las islas, pero en una proporción muchísimo menor. Pero para saber si estas variantes son reales y no son fruto de fallos en la secuenciación, es necesario llevar a cabo aún los estudios estadísticos oportunos. Por tanto, las conclusiones de este trabajo pueden ser que hemos observado elevadas prevalencias de tripanosomátidos en Azores y Madeira. La única especie detectada en Azores es Lodmaria passim, siendo el haplotipo más prevalente el que yo he denominado LP2, que sería esta referencia. Y por tanto, Lodmaria passim se encuentra asociado a las abejas de la miel desde mucho antes de la colonización de varroa, y que muy probablemente ha evolucionado de forma natural con Apis mellifera. Muchas gracias por su...